es precisamente esa. Su posición es invigilando, es garantizando que su empleado o su contratista esté en el mejor, digamos, ambiente de trabajo, que se minimicen absolutamente todos los riesgos. Y para eso en este momento, Jafet, tú me dices cómo voy de tiempo, que a mí yo cojo la palabra y se me olvida. Entonces, en este momento, precisamente, todas las organizaciones, todas, no solamente del sector salud, es el momento para que estén adecuando todos sus protocolos del sistema general de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y aquí es bien importante tener en cuenta la matriz de riesgos laborales. En este momento, todas las organizaciones deben estar haciendo absolutamente la actualización de esa matriz de riesgos para verificar y adecuar cuáles son los protocolos de bioseguridad que van a tener con sus trabajadores. Porque sabemos bien que no solamente el sector salud está expuesto, directa o indirectamente, y que, como lo estoy diciendo, cabrían las sanciones del Ministerio de Trabajo, sino también se está expuesto por las entidades o por las empresas a asumir un proceso por culpa patronal. Yo quiero terminar diciendo ya, para que mis compañeros procedan, que este es el momento para que nosotros, como juristas y también como empresarios, nos demos cuenta de algo bien importante, y es que en este momento el ser humano tiene que estar por encima, absolutamente por encima del modelo económico o de cualquier otra cosa material que no haya. La dignidad del ser humano y la vida del ser humano tiene que ser prevalente frente a otros aspectos. Y en eso le cae total responsabilidad al empleador o contratante y a las ARLs. Entonces, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Alexandra. Más adelante seguramente se va a estar tocando mucho todo lo que tiene que ver con el decreto legislativo número 488 del 27 de marzo de este año. Tal como les habíamos indicado entonces al principio para el doctor Carlos, que acaba de ingresar, estamos en el momento donde cada uno de los panelistas va a presentar una visión desde su perspectiva del tema que hemos propuesto, que es derecho laboral y seguridad y salud en el trabajo en tiempos del COVID-19. Entonces le damos la palabra a Gamaliel Gulfo para que también nos presente entonces su perspectiva. Y a todas las personas que nos escuchan. Realmente es bastante preocupante las medidas que el gobierno ha tomado a raíz de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, ya que los más afectados son los de primera fila, que son los del sector salud, complementando un poco lo que decía la doctora Alexandra Martínez. Podemos aseverar, en cuanto a ella refería, que las ARL son las responsables de facilitar los implementos de protección al personal. Sí, realmente eso es un tira que jala entre el empleador y la aseguradora, ya que el personal está totalmente inmiscuido en su trabajo y a ellos les toca poner el frente con o sin protección, pero la responsabilidad es de los dos, tanto del empleador como la aseguradora, porque el personal de salud llega a prestar los servicios y no tienen contacto directo con la aseguradora. En estos casos, el empleador es el que le debe exigir a la aseguradora que le aporte, que le lleve y que le suministre todos los implementos de protección, porque nosotros o los trabajadores de la salud prácticamente casi no tienen contacto con las aseguradoras, sino a menos que se presente un evento de accidente laboral. Entonces, los empleadores o las empresas privadas y públicas
deben fortalecer, ya sea que la entidad privada o pública responda por los implementos de protección o le exija a las aseguradoras que se los facilite para así poder prestar un servicio adecuado y con las medidas de protección, ¿sí? Otro tema que está afectando a muchos trabajadores es sobre la contratación y los tipos de contrato que se están manejando. Realmente esto es una situación muy compleja, ya que tanto el trabajador como el empleador están necesitando urgente de la ayuda del gobierno. Entonces, lo que más se ha enfatizado a nivel profesional, a nivel de asesorías, es que lo que estamos tratando de recomendar es que se llegue a un acuerdo entre las partes para que no hayan de pronto consecuencias legales a futuro debido a la crisis y a la situación que se está presentando, porque los trabajadores no le pueden exigir un pago completo al empleador y el empleador tampoco podría corresponder con los salarios. Entonces, hay que concientizar, ser conscientes de la situación que se está viviendo y llegar a un acuerdo, que es lo que se está recomendando, para tratar de solventar la crisis que vivimos en este momento, que no sabemos hasta cuándo se va a extender, para que ninguna de las partes salga perjudicada. Obviamente el trabajador no se va a querer quedar sin un empleo y el empleador no va a querer quedarse sin trabajadores, pero como muchos viven del día a día o de la productividad diaria, lo más sano y lo más recomendable para las dos partes es que se llegue a un acuerdo donde los dos se puedan beneficiar mutuamente, debido a que iniciar una acción legal eh, en contra del empleador o del trabajador sería agrandar más el problema y no buscar una solución real. Entonces creo que nosotros como profesionales creo que todos los que estamos aquí, los panelistas, somos independientes, excepto la doctora Alexandra. Eh, Nos estamos viendo bastante afectados en esta situación y no podemos hacer más que esperar a que levanten la cuarentena para poder empezar a producir, ¿sí? Y habrá personas mucho más necesitadas y mucho más perjudicadas que los que somos independientes, personas que viven del día a día, ¿sí? Como iglesia o como hijos de Dios también debemos dar nuestro aporte en lo que podamos colaborar. Y realmente la invitación es a seguir resistiendo y asesorando a nuestros clientes o a nuestros conocidos, a las personas, de que traten de llegar a un consenso o un acuerdo con el empleador para poder tener una determinación tranquila y en paz. Es lo que yo invito en este momento como profesional y también como trabajador, porque no podemos agrandar el problema, sino tratar de resolverlo para que ninguna de las dos partes salga perjudicada. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a Gamaliel Gulfo por su presentación. Eh, Efectivamente, los trabajadores independientes están viendo muy afectados y a veces son un poco los olvidados, ¿no? Especialmente abogados litigantes. Y por ahí ha habido protestas y manifestaciones
de los representantes de los diferentes colectivos de abogados litigantes al respecto. Doctor José Didier Lescano, ¿cuál es su perspectiva de esta problemática que hemos planteado hoy? Usted que lógicamente es un abogado de una amplísima experiencia y conocedor de estas temáticas desde la perspectiva laboral. Le escuchamos. Saludos para todos. Qué reconfortante es este consenso, es esta oportunidad de compartir inquietudes sobre un tema de actualidad. Pienso que a todos nos concita, a todos nos motiva a participar, a hacer juicios de valor sobre lo que ha pasado, sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que puede suceder en un futuro. Sea lo primero, poner de presente que me alegra mucho la forma de visualizar el tema Alexandra. Me pareció muy meritorio. Definitivamente ella ha crecido de una manera exponencial, para decirlo de alguna forma. Una vez se vinculó al Ministerio del Trabajo. Me alegra mucho por eso, porque esa madurez nos indica que tenemos a una persona que desde ese punto de vista, bueno, se puso en el propósito de pisarnos los callos y ya está encima de nosotros. Ojo, colegas, en cuanto a al fondo de sus palabras, me merecen mucho respeto, me identifico con sus ideas y por igual está lo expuesto por Gamaliel, que si bien podemos llamarlo primerizo en estas lides, pues también es cierto que tiene buena capacidad crítica y analítica. Así que paso a otra parte que es la que es el eje central del tema. A decir verdad, siquiera desde el decreto 1072 de 2015, el país encontró, aunque un poco tarde, la solución a una serie de aspectos de carácter laboral, particularmente en lo atinente a la salud y a la seguridad en el trabajo. Y es allí donde está la norma desde la cual es preciso ver lo que acontece jurídicamente hoy. Pero desafortunadamente ha faltado conciencia a nivel nacional y no solamente en las autoridades del trabajo, sino en los sindicatos, ¿por qué no decirlo? Y por supuesto en el sector empresarial y patronal. ¿Ha faltado qué? Conocimiento, capacitación, reconocimiento, conciencia de la importancia que tiene este tema de la seguridad en la salud y en el trabajo. Creo que todos debemos estar de acuerdo en que se demoró el legislador, se demoró el Ejecutivo en pronunciarse, en divulgar esto, pero se quedó corto por falta de un trabajo de concientización y de divulgación mejor para llegar a todos, a abogados, a académicos, a empresarios, a sindicatos, es más, hasta el mismo Estado, para asumir cada uno por su lado, cada uno desde el lugar que ocupan, las responsabilidades que les o nos incumben, bien sea como
trabajadores independientes, bien sea como asalariados, propiamente dicho, en el sector privado, o bien como empleados o funcionarios públicos. Entonces, dicho esto, es necesario, después de estar conscientes de que apenas nos estamos sacudiendo, y eso ahora haciéndolo con suma urgencia, frente al, por decirlo entre comillas, aprendizaje y sobre todo también a la aplicación de las diversas normas que se vinieron en buen número a direccionar las situaciones inherentes a los accidentes de trabajo, a la salud en el trabajo, a las condiciones de seguridad de los trabajadores, etc. Ya llegamos al momento que vivimos, que tal vez es lo más importante. El momento que vivimos desde ese punto de vista ha sido tan grande como remesón en aras de su aplicación e interpretación, como lo es el mismo COVID-19. A todos, indudablemente, nos tomó por sorpresa y a todos nos ha motivado a ubicarnos en puntos que nos permitan mirar y establecer qué hacer. Somos impotentes frente a la problemática que se ha generado por el desconocimiento del origen de esa patología. Somos inquietos por querer conocer quiénes van a acertar descubriendo la vacuna o el medicamento apropiado para eso. Escuchaba hace unos días por alguna de las emisoras que frecuentemente escucho, que se había abierto un espacio científico para conocer propuestas, estudios y ante todo formulaciones para llegar a establecer el origen de la pandemia. Y decían los comentaristas que habían llegado 78 propuestas científicas no solamente de Europa y de Asia, sino también de América. Entonces, de esas 78 propuestas, y test científico muy reducido había seleccionado 5. Las otras las descartaron por insuficientes, porque no tenían sentido alguno, porque faltaba idoneidad, bueno, por lo que sea. Y de esas 5 esperan los científicos encontrar la que puede ser la panacea para el problema que nos incumbe. Entonces, frente a la posición de las personas que tenemos responsabilidades como patronos, porque yo también lo soy, no solamente soy contratista, sinceramente reconozco que también soy partícipe de la improvisación en ese sentido. Y valga decir que resulté contagiado de la misma circunstancia que hay en el grueso de la población. Y sin embargo, soy consciente que estamos frente a un desafío, un reto, los patronos y los contratistas, porque ya dije que también lo soy. Pasando al lado de lo que compete a las ARL, que para este propósito son entes importantísimos, pues lo cierto es que ellas no desplazan
a los patronos que tienen la inicial responsabilidad frente a la situación de salud y de eventuales accidentes y enfermedades profesionales o no de sus trabajadores. Así las cosas, en este momento se convierte en un tema de primera mano que nos obliga a estar al tanto de esa serie de recomendaciones que nos llegan frecuentemente y ante todo de la búsqueda de instrumentos que nos permitan minimizar dentro de nuestras posibilidades en Colombia las consecuencias que padecemos. Esto tiene mucha trascendencia en lo económico, en lo social, en lo familiar, en todos los terrenos y en todos los espacios en los que tiene que ver o tenemos que ver los humanos. Así las cosas, creo que con esta pincelada me parece suficiente poner a consideración de ustedes el aporte y dispuesto a compartir las inquietudes y preguntas que haya sobre el particular más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Didier. Bien, nos quedan de panelistas para que presenten su perspectiva del tema propuesto, Alejandro García y Carlos Alberto. Comenzamos entonces con Alejandro García y seguimos con Carlos Alberto, quien está arreglando un tema de sonido. ¿Cuál es entonces su perspectiva, doctor Alejandro, de esta problemática, del tema propuesto hoy, saludando precisamente a nuestros oyentes en Bogotá y fuera de Bogotá, en Medellín y en otras partes del mundo que están conectados a esta hora escuchando este conversatorio a través de Voz de la Esperanza? Saludamos entonces a Alejandro García. Sonido. Gracias, Abed. Para ti y toda la audiencia de Voz de la Esperanza, igual que para los panelistas que comparten este momento y este análisis de la situación que nosotros hemos venido padeciendo a partir del momento en que el gobierno declaró el estado de excepción y presentó unas medidas tendientes a minimizar los riesgos de la comunidad, en el cual se han visto afectados no solamente los trabajadores, sino igualmente las empresas. Ahorita, mientras escuchaba y reflexionaba un poco sobre las posiciones de algunos de los colegas, me llamaba mucho la atención, ¿no?, el silencio que han tenido también frente a este caso muchas veces de las centrales obreras, que no han fijado tampoco una posición frente al tema que nos está convocando. Me preocupa varias cosas y me preocupan varias situaciones que desde el punto de vista laboral se pueden ver y se ven venir. En contra también del sector empresarial. Si bien los trabajadores no son los llamados a responsabilizarse, ni tienen que llevar la carga de las pérdidas que pueda ocasionar esta desactivación de la economía nacional, no es menos cierto que la micro, mediana y pequeña empresa en Colombia, así como los trabajadores independientes, son los que están llevando la peor parte de la crisis que se está generando
a través de esta recesión obligada de nuestra economía. El gobierno decretó medidas de excepción y con base en ellas priorizó unas actividades que creo que también no le han dado el frente como debe ser a la crisis que a nosotros nos está agobiando. Y me refiero en concreto al sector financiero. Si bien el sector financiero es uno de los que mantiene en este momento su actividad laboral completa, el gobierno ha dispuesto de medios económicos y de medidas económicas en las cuales ellos se están viendo favorecidos y que esas ayudas no están llegando precisamente a quienes tendrían que llegar, que es a la microempresa, la mediana empresa, la pequeña empresa, que son las que generan la mayor cantidad de empleo en Colombia. También el gobierno se olvidó de los trabajadores independientes, de los profesionales independientes, de esas personas que viven del día a día y que con paliativos como los que pretende mostrar de manera popular o populista, no solucionan realmente la problemática nacional. Porque vamos a mirar estos aspectos. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, expidió unos decretos y unas resoluciones, unas circulares, tendientes a proteger el empleo, y eso está muy bien, porque lo primero que se iba a hacer era sacar a la calle a miles de trabajadores. Y el gobierno, con las medidas que adoptó, le tendió un colchón muy pequeño a los trabajadores, pero se olvidó de que la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa en Colombia no tiene un músculo financiero para poder soportar la carga laboral que tiene y que debe cumplir, además, con todo tipo de obligaciones. Obligaciones laborales, obligaciones tributarias, obligaciones de la seguridad social. Además, muchas de las empresas hoy en día no son propietarias tampoco de los inmuebles, porque en el mercado inmobiliario muchas de las empresas consideran que es preferible pagar arriendo a tener la propiedad como tal. Cerradas las compañías, cerradas las empresas, y eso lo planteaba el otro día también el señor Arturo Calle, ¿cómo pueden pagar esos arriendos que son excesivos? ¿Cómo puede pagar la señora de la tienda o la señora del salón de belleza el arriendo cuando no le está llegando clientes o personas sobre las cuales ellos tengan el sustento para poder pagar este tipo de obligaciones?
¿cómo puede el profesional o los profesionales independientes mantener la carga laboral que se tiene cuando en el caso de los abogados no tenemos acceso a nuestras oficinas y no estamos tampoco ejerciendo ni desarrollando nuestra actividad profesional? Lo mismo podemos decir de los ingenieros. Lo mismo podemos decir de psicólogos que son o hacen parte del área de la salud. El gobierno, a través de las circulares, prohibió el despido de trabajadores y eso está bien. Pero dio alternativas. Y estas alternativas que se dieron, o dentro de las alternativas que están, se estableció el de trabajo en casa, que no es teletrabajo, cosa muy diferente. Estamos hablando de trabajo en casa o desde la casa. Dio alternativas de vacaciones anticipadas y vacaciones colectivas. Habló también de tratar de prohibir y frente a eso estableció unas medidas bien fuertes para procurar que no fueran despedidos los trabajadores de las empresas. Doctor Alejandro. ¿Sí? Sí. No, es que como esta primera parte, la idea es que sean 5 minutos para que podamos hacer más dinámica la participación. Ya estás un Sí. poquito de más de 5 minutos. No sé si puedes redondear esa parte para que entremos a la segunda parte porque ya nos están haciendo algunas preguntas. Ok, listo. Entonces, las medidas que ha dado el gobierno son medidas insuficientes. Son medidas que no atienden realmente al verdadero quehacer para enfrentar el tema y que conlleve a la preservación de los puestos de trabajo sin que se vean afectados también, no, ni los trabajadores ni los empresarios. El gobierno ha tenido que tomar otro tipo de medidas tendientes a subsidiar y a ayudar realmente al sector empresarial para que puedan sostenerse los puestos de trabajo. Muy bien, muchas gracias entonces al doctor Alejandro García. Y entonces queda entre los panelistas su participación, Carlos. Sí, no sé dónde está, no lo veo. Parece que se salió Carlos. Tuvo una dificultad, ya se está tratando de reconectar. Muy bien, entonces entramos a la segunda parte. Los amigos que están directamente pueden hacer la pregunta levantando la mano o la pueden hacer directamente, como en este caso hay una pregunta de Enrique Zárate para los panelistas, que es la siguiente. 2 preguntas concretas. ¿Qué está pasando con los profesionales de la salud? Estaba para todos los panelistas. Y la segunda, dice Enrique Zárate, acabo de venir de hacer un pequeño mercado, fue muy costoso. ¿Qué hace el gobierno para controlar los precios de la canasta familiar, en especial las verduras, legumbres, frutas y demás? Ustedes directamente pueden hacer las preguntas, los que están participando en el panel, nuestros amigos, a los panelistas, y también nuestros amigos oyentes pueden hacer preguntas a la línea WhatsApp 320-407-9466. Entonces, panelistas, ¿quién quiere responder estas preguntas? Ya iniciamos a ese diálogo que queremos establecer entre panelistas y las personas intervinientes y lógicamente también entre los panelistas. ¿Quién dijo yo? Doctor Alejandro. Bueno, Alexandra, entonces. ¿Sí? Ok. Doctor Alejandro perdió el audio. Lo siguiente, frente a qué está pasando con los profesionales de la salud.
En el principio habíamos contextualizado un poquito la situación con los profesionales de la salud, que como bien el doctor Gulfo me explicaba la vez pasada, no solamente son los médicos y las enfermeras que están allí auscultando a los pacientes, sino también son los terapeutas respiratorios, que normalmente nosotros no nos damos cuenta que ellos están allí también en grave problema, porque son los encargados de llevar a efecto pues, la recuperación del paciente con COVID para que quede bien con el sistema respiratorio, que es una de las cosas que más ataca. También quiero hacer un paréntesis aquí para decir que en este momento nosotros no sabemos cuáles son las repercusiones a nivel biológico del COVID-19 una vez superada el contagio. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la literatura que muy personalmente he estado revisando, nos dicen cuáles son los síntomas y qué puede causar, ¿cierto? Cuáles son los síntomas hasta llegar a la crisis respiratoria aguda, que obliga incluso a poner el respirador y todo. Pero no nos han dicho una vez recuperado el paciente y que sale de su casa, cuáles son las secuelas de este virus. ¿Queda con oxígeno? ¿Queda con incapacidad pulmonar? ¿De cuánto? O sea, ¿qué situaciones se están dando? Llegó el doctor Carlos Alberto, voy a redondear para que él pueda tener su intervención. Entonces, creo que en este momento, pese al decreto que expidió el Ejecutivo, creo, en mi concepto, están desprotegidos. El personal de la salud en este momento se encuentra aún desprotegido. Démonos cuenta de algo. Los implementos, los elementos de protección personal no están llegando. No son los requeridos. No son los requeridos. No cuentan con el número necesario. Estos días veía no recuerdo si fue un alcalde o un gobernador que fue al centro médico, al hospital, con toda la escafandra, todo blanco, mientras los doctores escasamente con su tapabocas y otro haciéndose las batas de bolsas. Entonces, creo que están totalmente desprotegidos y aquí quiero ser categórica en decir esto, que es responsabilidad del Estado, porque el sistema de salud es responsabilidad del Estado. Garantizar absolutamente que se dé la entrega total y pertinente de los elementos de protección para los empleados, para el sector salud. Y es a través de los diferentes ministerios y demás entidades de vigilancia que el Estado tiene que cumplir con esta responsabilidad. Pero también quiero agregar algo más, y es que es el Estado el responsable de que en este momento hayan las suficientes camas en las UCIs, los suficientes aparatos de respiración artificial para las personas que tengan que ser entubadas y demás. O sea, no podemos decir que esto es lo que tenemos y pues con esto aplanemos la curva y turnémonos, porque básicamente lo que nos están diciendo, y es lo que yo infiero de todo lo que he escuchado, es que lo que nos están diciendo, mire, esta crisis va a continuar. Hoy precisamente en noticias decían, van a haber varias curvas, es decir, van a haber varios momentos de infección. Nos están diciendo claramente es, mire, quédese en la casa para que no se sature el sistema de salud, porque no tenemos cómo responder. Y allí sí es perentorio que la ciudadanía y todos los entes, defensoría y todo lo demás, estemos mirando exactamente. Entonces, el sistema de salud, bajo estos parámetros y bajo estos protocolos, como está diseñado, ¿realmente cumple las expectativas y las necesidades para el pueblo colombiano? De aquí tienen que salir grandes enseñanzas y grandes cambios. Doctor Carlos Alberto. Muy bien, muchas gracias, Alexandra. Ya está entonces conectado Carlos Alberto, otro de los panelistas, así que lo invitamos para que presente desde una visión general cuál es su perspectiva de la problemática y del tema planteado para hoy. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues mi posición siempre ha sido que mi posición siempre ha sido en que el Estado siempre está tapando los huecos y abriendo otros huecos. Nunca ha programado, no tiene un mapa de riesgos diferente al sector particular.
aunque el sector particular también se ha quedado un poco, porque por lo menos yo tengo experiencia porque trabajo con una clínica particular. Los médicos tienen su dotación y eso le comenzaron a entregar desde hace 15, 20 días que comenzó con esta cuarentena. Entregaron. Vemos que el presupuesto también para el sector salud es exiguo, por no decirlo muy malo. ¿Cómo se nos ocurre aquí en Colombia que un especialista, un médico, un urgenciólogo, se gane 3 millones de pesos? No entendemos aún. Eso es en el sector particular. Con el Estado, un profesional de la medicina se gana 1.200.000, si no de los que hablaba el doctor Duque. Es más, el panadero gana más. El panadero gana como 2 millones, mientras que un especialista de la salud gana mucho menos. Veo también con bastante preocupación que Colombia no está preparada, ni el Estado, ni siquiera los particulares, para que, por decir algo, se tuvieran que atender a los 3.000 infectados. No tenemos UCIs, no hay disponibles. El Hospital Universitario Clínica San Rafael tiene 200 camas para la cantidad de infecciones que se tenga o de enfermos, pero son solo 200 camas y tiene por ahí 10 camas de UCI. Y estos enfermos de coronavirus requieren es de UCI, porque sabemos que es una neumonía y que se tienen los elementos, pero no hay la infraestructura. Peor aún es el sector público, porque siempre, como se ha dicho, están remendando una cosa con otra. El presupuesto se lo están robando, se lo siguen robando, desafortunadamente hay que decirlo así abiertamente, se lo siguen robando. Entonces, para el sector salud hay muy poquita plata. Ahorita ya el presidente dijo que para el presupuesto del próximo año inclusive va a subir el presupuesto encima del presupuesto militar. Sí, pero es que el COVID no va a esperar hasta el año entrante para el presupuesto. Eso es lógico. Entonces, tenemos la urgencia en este momento. El cuento que le hacen, eso es de los trabajadores de la salud. El cuento mal contado que hacen con los trabajadores, porque normal, es un trabajador normal. Le recortan su horario de trabajo para poderle recortar su salario. Los patronos o empleadores van a los bancos a averiguar cómo es el tema de los créditos para poderlos mantener 1, 2, 3 meses, qué sé yo, o quincenas. Les dicen, no, usted no es sujeto de crédito, usted está saturado con otros créditos, pues desafortunadamente no hay crédito. ¿Qué obligan a las empresas? No acudir al ministerio y simplemente cancelar contratos. De esto hay mucha tela que cortar. Esa es mi perspectiva ahorita en este momento, de que como no hay presupuesto, estamos remendando en el sector público, mientras que el sector privado tiene unas ventajas grandísimas respecto a este otro sector, pero tampoco hay la capacidad para que la pandemia, como ha sucedido en España o en Italia, nos tenga así de preparados, porque no estamos preparados, ni lo vamos a estar, ni siquiera aumentando el presupuesto del año entrante. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, llegamos ya entonces a la primera hora de este panel. Vamos a hacer una pausa y en un momento vamos a regresar con algunas inquietudes que nos están presentando precisamente las personas que están directamente aquí a través de chat, como José Nelson. Invitamos a quienes están aquí para que participen, si lo quieren hacer directamente, y también a nuestros amigos oyentes. Vamos entonces a una pausa en la emisora, una pausa musical, y en un momento regresamos con este panel que estamos haciendo con diferentes expertos, hablando precisamente de lo que está pasando con el COVID desde una aproximación jurídica. Vamos con esta canción y en un momento regresamos con nuestros invitados. Jafet, ¿podemos hablar? Listo, ahí ya no estamos al aire. Entonces entramos ahora a la segunda parte
invito a los que estén aquí, si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer directamente o pueden establecer diálogos entre los panelistas. Ah, ok, perfecto. Ok. Yo En este momento tengo... está sonando una canción, tranquilo que no estamos Ah, ok, al ok. aire. Y aquí hay una Yo tengo una pregunta inquietud. sobre la ley 100. Sí, y sobre eso yo tengo una inquietud, Jafet, para que la dialoguemos entre todos. El solo hecho de que el gobierno haya dado el alivio económico, financiero, pagando las deudas que tenían las EPS y no girándole directamente los recursos al sistema público y que las EPS se pongan al día con las deudas que tienen con el sistema de salud. Eso me parece también que la mayoría de Alexa, gente no se está dando cuenta. discúlpame. Dime. Se- Aló. Sí, No te doctor escuchamos. Carlos. Enciende el micrófono. Alexandra, en este Ya. momentico no estamos al aire, ¿viste? Ok. Es que Alexa, Estamos el con error una fue que pausa musical. Ahora en un momentico se- volvemos a entrar. Ok. Le dieron a las EPS, Ajá. no a las IPS, donde tienen que llegar la plata. Es que allá están dos médicos. Las EPS, muy Claro. poquitas tienen clínicas. Esa es la Exacto. IPS a la que tenía que entrar el dinero. Sí, Eso es claro. bueno tocarlo ahorita, Doc. Mira, lo que estaba diciendo el doctor Carlos es algo que es correcto, ¿sí? Mira que el gobierno lo que está planteando, las ayudas que el gobierno ha estado dando, no son para verdaderamente satisfacer las necesidades. Tanto es así que el superintendente de salud que día habló de que suspendió el proceso liquidatorio de algunas EPS. El problema no son las EPS, la ayuda tiene que llegar es a la IPS. Ahora, el tema que incluso por ahí vi que alguien quería tocar frente al tema de la ley 100, yo creo que la ley 100 demuestra esta crisis demuestra las falencias en las que está la ley 100, que las EPS no son las que tienen que tener la prioridad, sino que el sistema debe de ser prioritario en cuanto a las IPS. Que Bueno, la voy a inversión, entrar. que las inversiones. Vamos a entrar. Lo retomamos ahorita, Alejo. Muy bien, seguimos entonces en este diálogo que tenemos con diferentes invitados. A los amigos oyentes que llegan a la sintonía, estamos en un panel titulado Derecho laboral y seguridad y salud en el trabajo en los tiempos del COVID-19. Y estaban precisamente ustedes en un diálogo interesante en el momento de la pausa musical, que sería bueno que nuestros amigos oyentes conocieran algo de ese debate interno que estaban haciendo nuestros panelistas, comentándoles también que José Nelson Cardoso nos hace una participación muy interesante donde él dice, bueno, lamentablemente la ley 100 acabó con un buen sistema de salud, seamos reales, la salud actual es un negocio, Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Pero ustedes tenían un diálogo interesante que había planteado precisamente Alexandra, que creo que es importante también retomarlo, Alexandra. Bueno, Jafet, gracias. Precisamente estamos hablando ahorita con el doctor Carlos Alberto y el doctor Alejandro sobre la situación del paquete de ayuda financiera que el gobierno dio para aliviar las deudas de las EPS. Y estamos hablando precisamente de que en mi concepto realmente no debió ser así, precisamente porque lo que está haciendo es asumiendo el pago de las deudas que tenían las EPS con el sistema de salud y no capitalizando al sistema de salud como tal, que es el que tiene que dar la atención, y sí beneficiando un sistema que es particular con funciones públicas. La salud es pública, pero los que se están beneficiando son particulares, que son los dueños de las EPS. Y en ese sentido me parece totalmente un desacierto
y una incongruencia precisamente del gobierno, como lo decía el doctor Carlos Alberto. Ese dinero debió ser trasladado fue a las IPS, que son las que están haciendo la atención, y al sistema de salud público, que en últimas son las que normalmente llevan toda la carga. No sé, el doctor Alejandro y los demás panelistas que quieren complementar. Sí, mira, volviendo al tema de lo que estábamos discutiendo hace un momentico, y es que aquí hay que fortalecer son a las IPS, y tenemos que volver a fortalecer las entidades de prestación de servicios médicos, los hospitales públicos. La ley 100 entró en crisis y la ley 100 nos está mostrando las falencias que tiene ese sistema, que tosudamente, y hay que volver otra vez a la historia, cuando aquí se aprobó la ley 100 de 1993, el sistema de seguridad social copiado del sistema de Chile ya estaba en crisis en Chile. Y nosotros, a pesar de las advertencias que se hicieron desde esa época, se mantuvo el sistema. En el gobierno anterior, en el gobierno de Álvaro Uribe, el sistema entró en crisis. Y tanto es así que tuvieron que presentar unas acciones de tutela, y cuando se presentaron las acciones de tutela, la Corte Constitucional tuvo que pronunciarse en torno a los malos servicios que estaban prestando las IPS por culpa de las EPS, y cómo las EPS se negaban a conceder tratamientos. O sea, nos fuimos relegando en el aspecto científico para permitir que las EPS llenaran su bolsillo. Es decir, mantener el negocio económico a costa del desarrollo científico, que era el que tenía que haberse impulsado también. Y esto es una de esas consecuencias. El gobierno todavía mantiene una situación tosuda, sigue fortaleciendo el sistema financiero, ¿sí? En contra también del sistema de la salud, pero de las prestadoras del servicio de salud, que es donde tenemos nosotros que, el gobierno tiene que hacer una reingeniería, aprovechando sus conceptos del neoliberalismo, tiene que hacer reingeniería en el sistema, ¿no? Y de las IPS, y tenemos que volver otra vez a fortalecer los hospitales públicos, pero fortaleciéndolo y modernizándolo. Ahorita pensaba yo cuando hablaba el doctor Carlos, aquí nos hablaron que adoptaron no sé cuántas camas en Corferias. Pregunto, ¿cuántas personas han ido a Corferias o cuántas personas se encuentran allí hospitalizadas cuando ese Corferias no son UCIs, no tienen los implementos ni los elementos para atender la pandemia que hoy tenemos? O sea, volvemos a la crisis de la ley 100 y del sistema. Bueno, reforzando un poco, complementando un poco los aportes que ha hecho la doctora Alexandra y el doctor Alejandro, también hay que revisar muy a fondo sobre el tipo de contratación, no solo en el sector salud, pero como esos son los primeros afectados, el tema del momento, porque el tipo de contratación que se está manejando es el más irrisorio y deplorable que puede existir. Porque las IPS le pagan a sus trabajadores después de que las EPS les pagan a las IPS, que el doctor Carlos podrá corroborarlo, reafirmarlo, que es a un tiempo de 45 días hasta 3 meses.
que las EPS le desembolsan a las IPS, y por eso es que el sistema está colapsado, porque hay contrataciones donde el primer salario que recibe un trabajador, puede ser médico, terapeuta respiratorio, de cualquier profesión sobre el área de la salud, el primer sueldo es a 45 días, 2 meses, que si somos conscientes, algo que obviamente sobrepasa la lógica de la supervivencia o de la existencia humana. Entonces, el tipo de contratación que se está manejando a nivel sistema de salud y a nivel laboral en Colombia está muy, muy afectado y bastante explotado, porque los que están llevando del bulto son los trabajadores directamente, ¿sí? Mientras que los empresarios y los dueños de negocios están engordando su bolsillo. Entonces, también para resaltar y para tener en cuenta sobre el tipo de contratación que tenemos actualmente en el país. Muchas gracias. No, mira, Jafet, em, aló, em, Sí, aló, doctor, le escuchamos. Sí, lo en estamos pocas escuchando. palabras, los únicos que se han lucrado, porque en realidad de verdad es muy cierto, con el ejercicio, con la aplicación de la ley 100, son los particulares que tienen como su patrimonio o parte de su patrimonio comprometido con las EPS que han conformado. Entonces, yo creo que esto no tiene discusión. Y lo que debemos definitivamente proyectar es la idea de que se rescate el lugar que le corresponde a las IPS. Parece que hubieran sido subestimadas, parece que hubieran sido puestas por allá, como que no tuvieran la importancia que se les dio cuando fueron instituidas. Eso quería decir, definitivamente estamos frente a unas personas, pocas que se han lucrado a costa de muchos que han o hemos sido perjudicados como usuarios del servicio de las EPS. Gracias. Creo que se han tocado dos temas bien importantes aquí, ¿no? Y que me parece que es muy bueno hacerle un retoque. El sistema de contratación de las empresas, de las IPS, es un sistema de contratación verdaderamente esclavista. Y es un sistema que no corresponde a las necesidades mismas del sistema. El doctor Carlos planteaba algo que es importante. Los salarios de los médicos son unos salarios exiguos. Los salarios de los enfermeros, de los auxiliares, son pésimos. Y el sistema de contratación es un sistema de contratación que desde hace mucho rato está en crisis y que todavía se persiste y se quieren mantener los contratos de prestación de servicios, ¿no? Que son contratos de hambre, ¿sí? Son contratos basura frente a la vinculación directa que debe existir dentro del sistema. Yo creo que lo que denunciaban muchas personas, trabajadores del sector de la salud es grande, es cuando los vemos que no tienen elementos de protección, cuando tienen que utilizar bolsas de basura, las bolsas rojas que son para desperdicios o desechos orgánicos, tienen que utilizarlos ellos como elementos de protección, improvisando sus vestidos. Eso nos demuestra que estamos frente a una crisis grande del sistema de la salud y del sistema de contratación.
¿Cómo es posible que trabajadores de la salud tengan 6 y 7 meses que no se les está pagando su salario? ¿Sí? La misma, el gobierno dictó hace unos años, ¿no?, la ley de formalización de empleo. Sin embargo, la formalización del empleo no se da todavía en el sector de la salud. Y es importante que estos trabajadores gocen de una contratación directa, porque es que ellos no son los que tienen que pagar su ARL. La administradora de riesgos laborales no puede estar a cargo del mismo trabajador que le pagan salarios miserables, sino que tiene que ser a partir de la institución para la cual ellos se encuentran trabajando. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El sistema de contratación tiene que ser de trabajo digno, como se plantea desde la OIT. Jafet, Muy bien. permítame Sí. un agregado a propósito de lo que dice Alejandro. Mire, por experiencia, si hay algo triste, desconcertante de verdad, es reconocer que en cuanto al manejo del personal al servicio de instituciones de salud, médicos, enfermeros, bacteriólogos, auxiliares de enfermería, bueno, etcétera, etcétera, son muchos los que a lo largo de la historia del Instituto de Seguros Sociales, quiero echar mano de eso, hasta llegar a lo que hoy conocemos, están vinculados o han sido contratados mediante contrato de servicios. Y resulta que también, por mi experiencia como abogado litigante, me correspondió el encargo de manejar varios procesos, algunos en Armenia y otros aquí, contra el Instituto de Seguros Sociales, precisamente para descubrir, para destapar el contrato realidad, pudiendo demostrar en cada uno de ellos que allí habría esa posición que tenía verdaderamente abusiva, en ese caso el Instituto de Seguros Sociales, como hoy las EPS que contratan bajo ese formato. Entonces, fueron muchos los procesos que se tramitaron similares o parecidos a los que me correspondió manejar, que en cada caso fueron gananciosos para los trabajadores, para los profesionales que fueron víctimas de ese atrevimiento que aún subsiste. ¿Y de qué manera? Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Didier. Bueno, veo que algunos de los que están aquí presentes han abierto su micrófono. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Está José Nelson Cardoso, que tiene su micrófono abierto. No sé si quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención. Quiero hacer un comentario. Sí, sí. ¿Sí me escuchan bien? Listo, lo puede hacer. Sí, lo escuchamos. Bueno, la primera es, ¿cómo hacer que el gobierno haga tal reingeniería? En segundo lugar, muchos de nosotros nos sentimos impotentes, anonadados, cuando el presidente anuncia por televisión que no va a llevar a cabo reforma tributaria, por dar un ejemplo, en detrimento del pueblo trabajador colombiano, pero al final firma decretos en contra de lo que él dijo en televisión. ¿Cómo creerle al señor presidente? En cuarto lugar, dice, es triste el desprecio que el gobierno hace a nuestro gran científico Manuel Elkin Patarroyo frente a la propuesta con respecto al COVID-19. Entonces, nosotros tenemos grandes herramientas, tenemos aquí el grupo de los sabios, tenemos grupo de personas muy expertas en muchas cosas, pero el gobierno simplemente está llevando su propia política con su propio partido y la verdad, pues, es muy importante los aportes que todos los de acá del grupo han hecho con respecto a esta situación, pero más que de pronto ese análisis, sería muy bueno dar como una especie de propuesta de solución
frente a este sistema que estamos viviendo, que va en detrimento no solamente en la salud, sino a nivel economía, etcétera. Por ejemplo, último caso, ¿cómo es posible que el gobierno, en vez de inyectarle dinero a las microempresas directamente, a las pymes, se lo inyecta, digamos, a los bancos? Uno hace esa pregunta. Y se quejaba un microempresario, no de mediano empresario, no microempresario, que iba a buscar un préstamo en los bancos y se lo negaron. Entonces, queda como ese sinsabor frente a un sistema que nosotros vivimos y que a pesar de todo esto, es un sistema que bueno, listo, usa una palabra, el señor presidente dice rata del alcantarilla, pero es que esa rata del alcantarilla hace rato está existiendo y hasta el momento el gobierno no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué hacer? Queda la pregunta. Muchas gracias, que pasen buenas tardes. Muy bien, entonces los panelistas, no sé quién quiere responderle a José Nelson Sí. Cardoso estos interrogantes. Alejandro. Mire, la reingeniería que tiene que hacerse es una revisión total al sistema de seguridad social integral en Colombia. Está demostrado que la ley 100 fracasó y seguirá fracasando. No está respondiendo realmente a las necesidades de la salud del pueblo colombiano. Un sistema que simplemente evoluciona o reacciona por acciones de tutela no es un sistema que verdaderamente esté funcionando. El gobierno tiene que invertir mucho más dinero en el sector de la salud. Tienen que crearse más hospitales públicos, no cerrar los hospitales, porque es que aquí se cerraron los hospitales públicos para fortalecer las empresas, para fortalecer a los hospitales o a las clínicas privadas y a los consultorios privados, ¿sí? E incluso el sistema de las EPS como intermediarias debe desaparecer. Debe buscarse otro tipo de sistemas que administre, pero dándole prioridad es a las IPS y dándole prioridad a los hospitales públicos. Creo que en ese sentido es que se debe impulsar también esa reforma laboral, reforma al sistema integral de la seguridad social. No es acabando o tratando, porque es que el otro tema de la seguridad social es el tema de las pensiones, ¿no? Cuando hay un sistema pensional donde las personas no están llegando porque el sistema de contratación laboral tampoco se los está permitiendo. Entonces, seguimos cargándole al ADRES, ¿no? Y seguimos al CISBEN, ¿no? Cuando realmente podría darse ¿cómo se llama? Una cobertura mayor, si bien desde el punto de vista de la seguridad social solidaria, pero debe ser una seguridad social más incluyente y menos excluyente, que es lo que hoy tenemos. Una seguridad social excluyente y elitista. Porque cuando usted tiene un plan de salud por fuera del sistema de seguridad social como tal, ¿no? Usted tiene buena atención. O sea, se priorizó el tema mercantilista de la salud frente a la necesidad de que el Estado es un Estado social de derecho que debe velar por la salud de las personas, ¿no? El sistema, la medicina complementaria es importante mantenerla, pero el sistema tiene que satisfacer las necesidades primarias. Por eso debe priorizarse esos famosos principios de integralidad, universalidad que tiene el sistema de la seguridad social en Colombia. Y a propósito de eso, hay una pregunta que es importante que también
no quede sin resolver. Una de las decisiones que adoptó el gobierno tiene que ver precisamente con el traslado de las personas que están pensionadas con un salario mínimo en fondos privados a Colpensiones. ¿Ustedes cómo analizan esa decisión desde la perspectiva jurídica y qué análisis le pueden hacer a esa decisión que ha sido adoptada recientemente? No sé quién, Alexander. Bueno, yo intervengo. Intervengo porque yo veo que la situación es muy sencilla. Conforme el sistema de salud fracasó en Colombia, que era un modelo chileno, el sistema de pensiones igual fracasó. En este momento, ¿quién da un peso en la bolsa de Colombia o en las bolsas del mundo que supuestamente el sector privado en pensiones se surte de eso? Porque le dicen a usted, usted construye su pensión con su salario y con las ganancias y dividendos que le dé la economía nacional a través del dólar e internacional, todas esas cosas. Resulta que también coalicionó, se estrelló, y la razón es que como el sistema de prima media es un sistema tan sostenible, pues mandémoselos para el otro lado para que los pague Colpensiones. Qué error seguir creyendo en este sistema de salud y en este sistema de pensiones. Gracias. Un aporte. Frente a eso. Alexandra estaba levantando la mano hace un momentico. Bueno, hay tres cositas que quisiera abordar precisamente sobre el sistema pensional. También un modelo chileno que sabemos cómo fue construido porque fue bajo la dictadura. Hay que tener en cuenta este referente. Tanto la constitución política de ellos como las normas de seguridad social fueron dictadas bajo la dictadura militar y obviamente no beneficiaban en todo al pueblo. La crisis de Chile, que se supuso y se dijo tan pronunciadamente que había sido porque le habían subido al sistema de transporte, realmente digamos, la gota que derramó la copa fue el hecho de la pobreza tan absoluta a la que han llegado los pensionados bajo ese modelo chileno. ¿Qué significa esto? Significa que realmente el sistema de seguridad social que tiene sus pilares y que entre esos el de salud y pensión que nosotros tenemos y que es una, pésima copia, nos está diciendo que en este momento vamos a colapsar a imagen y semejanza de ellos. Si nosotros no tomamos las acciones necesarias para corregir esto, el nivel de pobreza va a ser tenaz, va a ser terrible. Y máxime cuando, bueno, no sé cómo ir a hacer ahorita con el COVID-19, pero ya nos habían anunciado una reforma laboral y una reforma pensional. ¿Qué quiere decir eso? Que si el pueblo, la ciudadanía no se empodera, no asume su responsabilidad en la defensa de los derechos y en la exigencia de los cambios que hay que hacer de manera, digamos, estructural y profunda, el nivel de pobreza que vamos a tener es como nunca antes lo habíamos visto. Y eso, que esta pandemia nos está mostrando que hay un nivel de pobreza impresionante y que aún la clase media tiene un nivel de pobreza en este momento que si paga el arrendamiento no tiene cómo pagar la cuota de administración, no tiene cómo pagar servicios y no hay auxilios tampoco para la clase media. El sostén tributario de nuestro país está en la clase media. Segundo, quiero abordar lo siguiente. Es que aquí presupuestalmente lo que hay que hacer es precisamente definir prioridades y somos nosotros los colombianos los que tenemos que marcar el derrotero para el legislativo, decirle cuál es la prioridad nuestra. Educación. No podemos seguir teniendo en este momento salarios también irrisorios para nuestros docentes, que son los que están cualificando y enseñando incluso a los médicos. Por favor, si usted va y mira, el docente es el menos pago y el más vilipendiado. El que sabe a qué hora se levanta, pero no sabe a qué hora se acuesta calificando, creando estrategias, buscando pedagogía para poder transmitir los conocimientos y formar nuevos seres humanos buenos. Esto no puede continuar así. No puede seguir priorizándose muchas veces la seguridad del Estado en cuanto a fuerza pública por encima de la ciencia, la tecnología y la investigación.
y la educación. El sistema de salud tiene que tener realmente salarios dignos, estructuras contractuales que realmente blinden y garanticen la dignidad de los salarios y de la estabilidad laboral de todo el personal. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, yo creo que nosotros tenemos también que mirar cuál es la solución. Mire, yo muy respetuosamente, desde escenarios de los sindicatos y desde escenarios de movimientos sociales, yo creo que la solución, porque no nos están escuchando, la solución sí es una movilización pacífica, pero contundente. Mire, yo en este momento me acordaba por ahí de un meme que decía, ¿se acuerda cuando usted decía yo no paro, yo trabajo? Bueno, hoy estamos parados todos, todos, y no hay ingreso para mantenernos, ¿sí? Es decir, y cuando hablo de mantenernos, hablo como sociedad. En este momento estamos dándonos cuenta que familias en acción, que las ayudas no son suficientes, porque el nivel de pobreza que tenemos es tan avasallante, muy alto, que no va a haberlo, y que se están priorizando las ayudas a los bancos, al sector financiero y a las EPS. Ahora, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. A nivel contractual, es impresionante que las entidades públicas en ese momento no estén dando los debidos controles para que no se presenten los sobrecostos. Y ahí hay una labor impresionante que tiene que ser exigida a los entes de vigilancia como la Contraloría y la Procuraduría. Y eso es, esto es vital. Y otra cosa muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta frente a toda la situación es lo de Colpensiones. Mire, esa dicotomía y esa tensión entre el régimen de prima media y los fondos privados, tenemos que entender, en mi concepto, y lo voy a hablar como jurídica y como contadora, fue un golazo que nos están trasladando. ¿Por qué? Lo comentaba yo hoy con Jafet antes de empezar la tertulia, y es lo siguiente: sí, se crea el decreto, y aparentemente uno dice, uy, tan chévere, ¿cómo el gobierno le está garantizando a la ciudadanía, al pensionado que gana solamente el salario mínimo, sus aportes pensionales? ¡Qué chévere! Entonces yo me quedaba pensando y decía, bueno, ¿y por qué se da eso? Nada es gratis. Mire, en este momento, como bien lo dijo el doctor Carlos Alberto, los fondos de pensiones están teniendo pérdidas. Pérdidas que según se da, no podrían supuestamente generar el salario mínimo, no podrían garantizar pagar el salario mínimo en cada uno de los créditos pensionales. Y ya sabemos que la Corte Constitucional ha dicho que no se puede pagar por debajo del salario mínimo a un pensionado. O sea, menos del salario, no. ¿Qué significa esto? Que los fondos de pensiones, que supuestamente están teniendo la pérdida por las cotizaciones en bolsa y los, digamos, los repos y todo eso, lo que están haciendo en este momento es diciendo, mire, yo no le voy a poder garantizar supuestamente con su plata el salario mínimo como mínimo. Entonces, el gobierno muy hábilmente, en vez de decirle a los fondos, usted tiene que sacar de sus ganancias que no han sido papitas durante tantos años y compensar la cantidad que le tiene que dar al pensionado, es sencillo, se lo pasan con pensiones. La argucia es listo, usted va a seguir de caja de pago. El sector privado le va a trasladar, los fondos le va a trasladar la plata, sí, pero le va a trasladar los saldos que tiene el pensionado en su cuenta individual de ahorro. Y el restante, la diferencia para completar al menos el salario mínimo, va a tener que ser cubierto por Colpensiones. Entonces ahí sí nos estamos dando cuenta que lo que se está es beneficiando al sector financiero, a los fondos de pensiones, a las ARLs, a las AEPS, y que esos beneficios no están llegando a la ciudadanía. Entonces, yo sigo insistiendo que en ganancia, así como en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y nos están presentando, supuestamente, que sí están llegando los alivios. No están llegando. Por ejemplo, yo estos días por molestar miré un crédito y automáticamente lo que me proponen es un crédito que faltan 3, 4 cuotas
me lo diferirían, ese es el alivio, 60 meses. ¿Usted sabe cuánto se queda pagando? ¿Cuántas veces voy a pagar yo esos saldos? A mí me da risa y uno pues no los refinancio, o sea, los dejo así. Pero si eso es con la mayoría de gente, a la mayoría, con la clase media, a la mayoría de gente y de empresas le están diciendo, usted no tiene capacidad de endeudamiento. Y Muy ahí bien. queda todo. Muchas gracias, Jafet. Bueno, nos hemos pasado un poquito, pero tenemos tiempo para hacer, yo creo que presentar unas conclusiones desde cada uno de los panelistas. Creo que es importante que ustedes den como una conclusión general. Alejandro tenía algo que iba a decir antes de Alexandra, no sé si lo quiere decir o si ya entramos de una vez a las conclusiones. No, sí, era relacionado precisamente con el tema de las pensiones, ¿no? De alguna manera lo toca Alexandra. Los fondos de pensiones no, los fondos de pensiones en este momento están en una crisis tremenda, porque hay una migración de los fondos de pensiones nuevamente hacia Colpensiones, porque desafortunadamente el sistema del ahorro privado no llenó las expectativas de quienes en este momento empiezan a pensionarse, porque Claro. personas que en un momento determinado tenían salarios de 5, 6, 7 millones de pesos, y conozco los casos, ¿sí? Hoy No cuando les se alcanza para el pensionan, mínimo. no, a duras penas, se pensionan ligeramente por encima del salario mínimo. Y son personas que tenían un estándar de vida superior y que están siendo obligados a una pobreza. De otro lado, como se tiene que garantizar el salario mínimo, los trabajadores que se pasaron al sistema de fondos de ahorros voluntarios, que nunca pudieron tener un ingreso realmente, tienen que garantizársele el salario mínimo. Entonces, como siempre, las riquezas durante el tiempo en que no pagaban los fondos estas pensiones, hacían ochas y panochas los mismos dueños del sector financiero, que son los mismos dueños de las EPS. Entonces, ellos tuvieron ganancias jugosas en su momento, pero ahora cuando tienen que pagar, entonces el gobierno tiene que decir que tiene que soltarles nuevamente el salvavidas, ¿no? Para sacarlas del fracaso en que está ese sistema de ahorro voluntario, que es un sistema también perverso, ¿no? Y que fue advertido. Ese sistema. Ahora, frente a ese sistema tenemos el otro problema, y es que los fondos privados, ¿no?, quieren ahora cargarle la crisis que ellos tienen a Colpensiones. Pensiones. A Colpensiones. Y Colpensiones no resistiría esas condiciones de asumir ahora toda la carga prestacional que le está chutando el gobierno para, ¿cómo se llama?, para llevarla a la crisis. Porque en últimas, lo que se va a pretender es llevar a Colpensiones a la crisis, a ver cómo se acaba también Colpensiones para seguir fortaleciendo el sistema de ahorro privado, que es la reforma pensional que se pretende. Bueno, esa es la teoría de la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. Bueno, ya Correcto. entonces entramos a las conclusiones que nos presentan nuestros panelistas. Comenzamos entonces con Gamaliel Gulfo, que está también con su micrófono abierto, y que cada uno entonces de los panelistas presente sus conclusiones desde su perspectiva de este panel interesante que hemos estado realizando desde las 6 de la tarde. Entonces, Gamaliel. Muchas gracias, doctor Jafet, por el aporte. Sí, realmente podemos concluir en términos generales que no solo el sector salud, sino el sector laboral como tal, la clase obrera colombiana, está totalmente desprotegida y abandonada por el Estado, porque prácticamente el Estado lo que hace es favorecer a los ricos para que se llenen sus bolsillos y los trabajadores cada vez sean más pobres. Realmente sí me quedó sonando algo que dijo el doctor Alejandro sobre
las centrales obreras que no han manifestado, se han pronunciado realmente en esta crisis, y creo que sería bueno a nivel particular o grupal hacerles manifestar esa inquietud, teniendo en cuenta de que pasada esta crisis podamos manifestarnos como trabajadores y como pueblo colombiano para ver si logramos un cambio a nivel salarial, a nivel de contratación, y que podamos tener un estilo de vida digno y favorable en cuanto a la situación que estamos pasando todos en este momento. Sí, muchas gracias. Bien, Carlos Alberto, que también es un conocedor de esta problemática directamente, ¿no? En su ejercicio profesional. ¿Cuál sería entonces su conclusión de este panel? Ha estado por ahí calladito en algunas ocasiones, pero con interesantes intervenciones. ¿Cuál sería entonces su conclusión? Apagó el Tiene el micrófono. micrófono apagado, entonces, Bueno, ya volví, ya ahora volví. sí. Ok, ahora sí. Ya que volví, ya que vengo. Que mi conclusión es que hay que trabajar por este país. Tenemos que creer todavía que se puede salvar. Que nos pongamos la mano en el corazón y trabajemos de buena fe. Ayudémonos entre todos. Este país tiene solución. Una recomendación para el gobierno y a los gobiernos que vendrán: dejar la improvisación, porque no sabemos si sí o no nos pueda llegar otra pandemia, pero como dicen coloquialmente, que no nos cojan con nada abajo, siempre con la guardia en alto, es decir, la pudimos contener, que copien los modelos de Dinamarca, de Suecia, de Noruega. Son países que están tan adelantados, y si ustedes miran el nivel de contagio respecto al mapa global de esta pandemia, hombre, dice uno de admirar. Que ojalá este gobierno y los demás gobiernos se pongan las pilas, copiemos. Lo otro es que sigamos pensando de que los médicos, las enfermeras, los auxiliares tienen que ganar mucho mejor, porque el riesgo es absoluto. Muchas gracias. Buenas noches. Carlos Alberto Torres, muchas gracias por esa conclusión tan interesante. José Didier Lescano, su conclusión. A ver, diría, compañeros, que tengo 3 puntos que brevemente esbozaré con relación a lo que, en mi sentir, es la conclusión de nuestro conversatorio. En primer lugar, contratos de servicio. Frente a dicha figura contractual, se requiere una actitud decidida, tanto del sector público como el privado. Realmente en el sector público, y ahora acabamos de verlo o de reconocerlo, el abuso increíble, incomprensible del sistema vigente al vincular a buena parte de los trabajadores de la salud a través de contratos de servicios. Sobran los argumentos para combatirlo en esa área y seguramente en otras, pero definitivamente deben existir contratos de servicios, sí, pero no en las circunstancias conocidas históricamente. El contrato de servicios es diríamos, entre comillas, un mal necesario en nuestro medio y seguramente en otros. Pero el que actualmente se utiliza para mimetizar el contrato de realidad es una infamia contra la clase trabajadora, incluidos ahí profesionales y personas que son del común, diríamos las personas de a pie. Por consiguiente, lo que
nos implica abogar frente a los contratos de servicios es porque se reglamenten, se imponga una normatividad que obligue a instituciones como las que tienen que ver con la salud a contratar como corresponde, utilizando esa herramienta que se llama Código Sustantivo del Trabajo. En cuanto atañe a los contratos de servicios con personas que deben ser vinculados bajo esa forma, creo que deben mantenerse porque es una necesidad. Hay circunstancias que son meramente ocasionales, pero precisamente se ha usado eso para convertir lo que es una vinculación temporal u ocasional en contratos de servicios que a la larga son los que permanecen atando a varias personas y explotándolas. El segundo punto de mis conclusiones tiene que ver con la obligatoria mejoría de los trabajadores del sector salud. Realmente no es tema de discusión utilizar el argumento de que ganan muy poco, porque es un verdadero atentado contra la dignidad de ellos. Y se impone una tabla salarial estructurada a alto nivel para que en sus verdaderas proporciones los profesionales de la salud y los empleados del común que trabajan alrededor o son concomitantes con esta actividad devenguen salarios dignos. Y la tercera acotación que hago respecto a mis conclusiones es que igualmente se impone una reforma pensional consecuente, una que consulte las expectativas y necesidades del pueblo colombiano. Hay un desfase, hay un desequilibrio, hay un desajuste absolutamente merecedor de rechazo, pero no está en nuestras manos entregar la fórmula mágica para que el Estado organice esto a través de diálogos como el que tenemos. El Congreso y, por supuesto, la academia, así como el sector empresarial, deben concitar y deben organizarse para favorecer los conceptos que conduzcan a lograr de la mano del sector trabajador con las distintas federaciones y asociaciones de trabajadores lo que significaría una verdadera y justa reforma pensional. Eso es lo que quería decir en síntesis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Didier Lescano. Antes de que venga Alexandra con sus conclusiones, José Nelson Cardoso, que ha estado también participando activamente en esta tertulia, quiere comentar algo también, así que le damos la palabra en este momento. Muchas gracias. Algo que sí es cierto es que el sistema neoliberal se está llevando a cabo de manera avasallante, gústele o no, a quien le guste, en todos los niveles, educativo, económico, etc. Es cierto que el país se está refundando, pero a la manera de un grupo de personas que le conviene, ¿sí? ¿Cuál sería una propuesta mía? Es decir, es una propuesta muy personal, ¿no es cierto? Es una formación de grupos de estudios de gente profesional en todos los sistemas económico, político, qué sé yo, y pasársela al gobierno o, como dicen, a partir de la Constitución, ¿no es cierto?, ponerlas en consideración para tratar de cambiar este sistema que estamos viviendo por otro que realmente nos conviene a todos. A todos, de tal manera que nosotros no podamos vivir estratificados, por decirlo de una manera, sino en el cual podamos todo el mundo producir. Muchas gracias, que pasen buenas noches.
Muchas gracias a José Nelson por estar participando activamente con nosotros en esta tertulia. Las conclusiones de la doctora Alexandra Martínez Bonilla. Gracias, Jafet. Bueno, yo voy a hacer como conclusión alusión precisamente a un principio, pilar fundamental, y es el principio de la solidaridad. El principio que constituye el sistema básicamente de seguridad social. Y quiero traerlo a colación también a nivel del derecho laboral. ¿Por qué? Porque es que en este momento, como bien lo han dicho nuestros compañeros, es el momento para que entre todos busquemos soluciones, pero no para transferirle la carga más fuerte económicamente a los más debilitados. Y entiéndase que en ese sentido el trabajador no está en paridad junto con frente al empleador. Está en una posición, digamos, menor, porque el empleador está en una posición predominante. Y aquí es donde uno pide que todos juntemos el hombro. Principio de solidaridad para el Estado, que el gobierno realmente traslade los auxilios a las empresas medianas y pequeñas y las micros para que puedan solventar esta crisis, pero no endeudándolos más, no mandándolos al sector financiero a que les digan que no tienen capacidad de endeudamiento, ¿sí? Esa no es la solución. Mire, el presidente de El Salvador, que es tan diminuto, por Dios, pero tan grande en estrategias, da ejemplo de cómo se hicieron las cosas allá, cómo se congelaron los arrendamientos, cómo se les dio prelación y auxilios. Aún Venezuela, que vemos diariamente que es criticada por el régimen, etcétera, dio una cantidad de auxilios y de salvamentos para todos los niveles, para la gente natural, para las microempresas, para todo. Entonces, ¿cómo es posible que en un país donde el sistema financiero por años, incluso cuando se creó el 2 por 1000, que todos los sistemas financieros del mundo estaban dando pérdidas, en esa época el sistema financiero colombiano dio ganancias, gracias al 2 por 1000. En este momento de pérdida, el sistema financiero antes quiere ganar, ¿sí? No arrima el hombro, no hay principio de solidaridad. Y es a ellos a los que se les da precisamente y se les fortalece económicamente. Principio de solidaridad también para los empleadores y contratantes. Y en este sentido quiero ser muy clara. Mire, los empresarios, las empresas tienen su reserva estatutaria. No solamente la legal, sino tienen la reserva estatutaria que está constituida por estatutos y es una reserva contable. Ese dinero que se tiene allí es el momento para no poner los pisos nuevos, es el momento para no hacer construcciones, sino la invitación más sincera y de pronto humana para que esas reservas estatutarias se utilicen en pagos de nóminas. Se puede acudir a las figuras que ya dio el ministerio precisamente sobre vacaciones colectivas, vacaciones anticipadas, pero no dar por terminado el contrato laboral. También quiero decir a los trabajadores, precisamente he escuchado infinidad de sindicatos que en este momento estaban negociando sus nuevas convenciones que han dijeron no vamos a pedir aumento, no. El trabajador también entiende la situación de su empresa. O sea, no, a los trabajadores no hay que decirles tanto. El trabajador es experto asumiendo los riesgos del empleador muchas veces, quedándose hasta tarde sin cobrar horas extras. Yo creo que el principio de solidaridad está repartido, pero tiene que repartirse bien, no solamente a los trabajadores. Y en este sentido quiero ya para terminar decir que es el momento, y vuelvo e insisto, para que nosotros nos demos cuenta, en este momento nos han demostrado que lo importante es el ser humano, no el capital. En Estados Unidos, por querer salvar la economía, ya van más de 26.000 muertos. Para que la economía se mueva, se necesita gente sana que la mueva, gente con capacidad también de compra, de adquisición. Y nos damos cuenta que el capital por sí mismo no produce, sino que necesita la fuerza de trabajo del trabajador. Y que hay que valorarla, dignificarla
y pagarle también salarios justos. Y no aprovechar estos momentos como lo han hecho en muchas oportunidades algunos empleadores para deshacerse de los trabajadores que, entre comillas, consideran gravosos porque tienen una estabilidad laboral reforzada, es que está enfermo, etcétera, porque lleva muchos años, porque supuestamente ya está viejito y no produce igual. Yo invito realmente a la humanización de la visión empresarial. Aquí no se puede premiar por encima de la dignidad humana y de la estabilidad humana del trabajo laboral humano, que no es mercancía, la libertad de empresa. No, lo predominante y lo básico, lo que tiene que tener mayor valor es el ser humano y su trabajo. Muchas gracias. Muy bien, y antes de que el doctor Alejandro García nos presente su conclusión, aquí hay una participación de Elkin que dice, en 1928, los trabajadores bananeros en el Atlántico presentaron un pliego de petición a una empresa extranjera. Por esta razón, el ejército colombiano masacró, se dice, que entre 1.000 y 3.000, dicen que más, porque nunca se supo el número exacto. Hoy, 90 años después, las peticiones siguen siendo las mismas y, por el contrario, las centrales obreras han sido permeadas por el sistema de corrupción en este país. Sus conclusiones, doctor Alejandro García. Muy bien, Jafet. Dice en la Constitución Nacional que Colombia es un Estado social de derecho. Y en alguna oportunidad la Corte Constitucional dijo que no podían ser meras palabras retóricas, sino que el Estado debería cumplir ese fin social, que es el de un Estado mucho más solidario y un Estado que procure la defensa de los intereses de las comunidades más vulnerables. Entonces, el Estado tiene que repensarse. En esa forma de repensarse, debe hacer nuevas inversiones en lo social. 2, combatir la corrupción, porque no es posible que en estos momentos de corrupción, gobernadores, alcaldes y sectores públicos se están valiendo de la situación para hacer corrupción, ¿no? En todos los niveles. 3, debe repensarse la seguridad social en Colombia. Debe hacerse una revisión total a la Ley 100 y reformular el sistema integral de seguridad social. Sí. En todos los aspectos, tanto en el aspecto de las EPS, o sea, salud, riesgos laborales, pensiones y lo que tiene que ver con el régimen solidario. Esto amerita una revisión fundamental. Otra es que el sistema de salud pública tiene que priorizarse más que el de la seguridad nacional. Más dinero en hospitales y menos dinero en tanques de guerra y en aviones. Los aviones y los tanques de guerra para provocar a los vecinos nos traen a nosotros mayores desgracias. Pero si nosotros tenemos un sistema de seguridad social realmente fortalecido, nosotros vamos a tener un pueblo sano. Las ayudas del Estado deben llegar a las poblaciones más vulnerables, porque aquí se nos está creciendo el enano y nos están mostrando que esa turba o esas personas que están hambrientas son capaces de destruir la ciudad. Y no le estamos enfrentando al tema como debe ser. Mire lo que está ocurriendo. Los pañuelos rojos
los trapos rojos, es una caldera social. Entonces, el Estado tiene que repensarse y tiene que mirar hacia las clases más vulnerables. Y que los trabajadores no son los únicos que tienen que poner. Que el sistema financiero tiene que ser hoy ético y no el sistema financiero chupasangre, vampirista que nosotros hoy tenemos. Reformulemos y pensemos en que una Colombia mejor es posible y que todos podemos construir a esa Colombia que nosotros queremos. Muy bien, muchas gracias a cada uno de los panelistas por sus conclusiones. Muchas gracias porque de verdad ha sido muy interesante este panel. Ya estamos en la recta final y bueno, agradecemos a Alejandro García, a Alexandra Martínez Bonilla, a Gamaliel Gulfo, a José Didier Lescano, a Carlos Alberto Torres y a cada uno de nuestros amigos que han participado tanto directamente en Zoom como también en la emisora desde Medellín, Bogotá, Santa Clara en Estados Unidos y en otras partes de Colombia. Muchas gracias por estar en contacto con Voz de la Esperanza y con esta tertulia de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza que a veces hacemos en una cafetería, en un sitio con amigos y que esta vez la hacemos virtualmente a través de la emisora. Un abrazo, muchas gracias. Ya son las 8 de la noche, 4 minutos. Prácticamente se empató la programación. Muy amables a todos ustedes por su participación. Recuerden siempre que el día está como está nuestro corazón. Sigan en la sintonía de Voz de la Esperanza y de estas tertulias de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza que les estaremos trayendo a ustedes siempre. Así que un abrazo. Moderador. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Feliz un noche, abrazo para bendiciones. todos. Sí, señora. Bendiciones. Que el Bendiciones. Señor les guarde. Seguimos en oración. Que la pasen muy bien. Buenas noches Gracias. para todos. Bendiciones, buen descanso. Chao, Carlos Alberto. Doctor Didier, doctor Alejandro. Gracias. Chao, Jafet. Chao. A todos los escuchas, un abrazo. Saludos. Bendiciones. Saludes, un abrazo. Saludes para todos.